de Santa Cruz de la Sierra, al señor Gustavo Cabrera Arana, experto consejero de CIMUS, y a la señora Janet Jiménez Santos, especialista de Access Exchange International. Para moderar este conversatorio, tenemos el honor de invitar a la señora Andrea Cornejo, concejal municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Gracias, hermano. Lo prenden los micrófonos, por favor. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un honor estar presente esta tarde acá y un privilegio estar con todos ustedes en esta mesa, sin desmerecer a los demás conversatorios, pero creo que en mi criterio personal, una de las mesas más importantes que vamos a tener. Quiero comenzar esto con una pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos, valga la redundancia, de movilidad urbana? En un concepto básico, probablemente estamos hablando del traslado de personas o de bienes de un lugar a otro. Y creo que todos los que estamos en esta mesa sabemos que va más allá de eso. En un concepto y en un sentido mucho más amplio, podemos entender la movilidad urbana como un sistema de satisfacción de necesidades. El trabajo, la educación, incluso el entretenimiento. Estamos hablando de esto como derechos y al hablar de derechos creo que la movilidad urbana se puede comprender de una forma como de derecho también, de un derecho humano en sí. Creo que analizar la movilidad urbana desde este enfoque nos plantea retos muy importantes a todos. La movilidad urbana desde el transporte, la educación, la salud, el trabajo, el entretenimiento. Hace mucho tiempo creo que las ciudades, muchas de nuestras ciudades han sido construidas, algunas con planificación, otras sin planificación, pero estas ciudades han sido construidas sin pensar en el ciudadano. Y hemos sido los ciudadanos los que nos hemos acomodado a las ciudades. Y creo que hoy por hoy estamos viviendo una transformación en todas nuestras ciudades, desde las autoridades, que somos los que primero estamos trabajando en la transformación de nuestras ciudades. ¿Para qué? Para que la ciudad sea la que se adapte a nosotros. Creo que las ciudades, la infraestructura, la movilidad, el transporte, todo aquello desde un enfoque de derechos, como les decía en un principio, se deben acomodar a las particularidades y a las necesidades de los ciudadanos. Por tanto, estamos hablando de accesibilidad.
pero de ciudades accesibles desde un diseño universal, desde un diseño para todos. Esta accesibilidad que va más allá de la connotación de discapacidad, sino la ciudad para todos. Entonces creo que todo aquello requiere de un cambio de actitud también. En realidad creo que eso es lo importante, un cambio de actitud desde las autoridades, desde la población, porque esto conlleva muchos retos. Y creo que en esta mesa estamos para hablar de ello, para ver la transformación de nuestras ciudades desde la movilidad urbana enfocada a un derecho humano como tal, ¿no? Entonces, creo que estamos reunidos aquí hoy en esta mesa, todos acá también presentes, para hablar de todos estos retos que conlleva la movilidad urbana. Así que, bienvenidos y muchísimas gracias por su presencia. Bueno, voy a lanzar una pregunta importante acá en la mesa para que sea el detonante de nuestro debate, de nuestra conversación. ¿Son las ciudades accesibles para todos? ¿No lo son? ¿Se están transformando? No sé quién quiere comenzar. Primero le damos. Gracias. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Y bueno, me da mucho gusto, Andrea, que bueno, yo vengo de un organismo en el que trabajamos el tema de movilidad para personas con movilidad limitada. Entonces ese es nuestro tema. Y bueno, antes de responderte a tu pregunta, sí me gustaría un poquito detallar un poco lo que acabas de decir sobre derechos humanos. O sea, este tema de accesibilidad, viene de 1948, ¿no? O sea, viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de 1948, en donde ahí tenemos 2 artículos que hablan sobre el acceso en igualdad de condiciones. O sea, esto no es algo nuevo, sino que esto ya viene desde hace mucho tiempo. Y tenemos diferentes grupos que son más factibles que estén en situaciones de vulnerabilidad, y por eso es que tenemos declaratorias o tenemos convenciones, específicamente tenemos para mujeres, indígenas, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, etcétera. Entonces tenemos una serie de documentos, ¿no?, que están enfocados a grupos, ¿no?, que muy probablemente estén en situaciones de vulnerabilidad. Específicamente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 9, habla sobre accesibilidad y habla sobre 5 ámbitos, ¿no? Es el ámbito de inmuebles, de entorno público, de transporte, de comunicaciones y de información. Y básicamente habla de este tema de la cadena de accesibilidad, o que en turismo se llamaría la cadena de valor y en transporte se llamaría la cadena de viaje, ¿no? Entonces, nada más decir que efectivamente la movilidad es un medio y el fin es la accesibilidad. Y entonces por eso es que es este tema de derechos humanos, el tema de movilidad urbana, ¿no? Entonces, bueno, nada más para recalcar lo que habías estado diciendo. Entonces, bueno, la pregunta era qué tan accesibles son nuestras ciudades. Y efectivamente tú mencionabas este concepto de diseño universal, en el que este concepto se basa en que yo tome las necesidades de personas con diferentes tipos de discapacidad y yo las voy a hacer más seguras y va a beneficiar un mayor número de personas. ¿Esto qué significa? Y en un ejemplo muy burdo, o sea, si yo hago una rampa bien hecha, con una inclinación adecuada, va a ser más segura que tener escaleras, porque sé que en las escaleras es en donde hay más riesgos y en donde la gente se cae más, ¿no? Entonces, si yo utilizo el concepto de diseño universal cuando yo estoy diseñando todas mis ciudades, las voy a hacer más seguras y más inclusivas. Entonces, efectivamente, este concepto de diseño universal, que de hecho viene en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es a lo que tenemos que llegar, ¿no?, para hacer ciudades más inclusivas.
Muchas gracias. Les voy a cortar un momentito porque vamos a invitar a Daniel Higuerón, que se va a integrar a nuestra mesa. Bienvenido. Gracias. Bueno, continuamos. Replico la pregunta para nuestros invitados acá. Secretario. No, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Janet, Gustavo, Daniel, Andrea, muchísimas gracias a todos por su presencia. Creo que las ciudades en Latinoamérica, muchas ciudades en Latinoamérica y como ejemplo la nuestra, La Paz, ha ido creciendo pues desmesuradamente y de una forma caótica, ¿no? Nuestra ciudad tiene características topográficas muy agrestres, ¿no? Muy difíciles. De hecho, geográficamente ya se hace como una ciudad difícil para el peatón y mucho más para las personas con discapacidad. En la gestión municipal nosotros, ya hace varios años, que vamos poniendo atención a estas necesidades de desarrollo humano. Anteriormente se tenía un presupuesto destinado más a la infraestructura que a temas de desarrollo humano. Actualmente, con la nueva estructura municipal, tenemos 3 secretarías que desarrollan políticas para desarrollo humano, ¿no? Y una de esas políticas transversales, obviamente, es el tema de accesibilidad. Ahora, el tema del transporte creo que complica más la situación, ¿no? Porque dadas las características de nuestras calles, ¿no? Ya el estar transitando como peatón o como conductor se hace muy difícil. Y si eso aumentas el hecho de que cada año crecen la cantidad de automóviles en la ciudad, exponencialmente además, ¿no? Pues la situación se hace un poquito más difícil. Pero ante esto, ¿qué se hace? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en nuestra estrategia de cultura ciudadana desde el año 2005. ¿Qué es lo que busca nuestra estrategia? Justamente lo que tú mencionabas, Andrea, lo que busca es mejorar y modificar los hábitos de las personas. Sabemos que hay algunas cosas que no van a cambiar en el corto, en el mediano plazo, pero sí podemos trabajar en cada una de nuestras actitudes, en cómo nosotros vivimos y en cómo nosotros percibimos el espacio común. La gran diferencia entre el espacio público y el espacio común. En este sentido, nosotros hemos estado trabajando desde el año 2005 en políticas de cultura ciudadana. La implementación de nuestro sistema de transporte, el Pumacatari, para nosotros ha sido una suerte de examen de todo el trabajo que se ha hecho como gestión con las personas, sensibilizando a las personas, llegando a las personas con campañas muy alternativas, de distinta índole, no desde lo coercitivo necesariamente, ¿no? Y ahí está el gran ejemplo de nuestros educadores urbanos, ¿no? Que han estado durante varios años sensibilizando y tratando de llegar a la gente con otro tipo de discurso, ¿no? Creo que en el momento en el que hemos implementado nuestro sistema de transporte, es como si la gente estuviera lista para un buen servicio, ¿no? Porque al momento de presentar el servicio, la gente no solo lo ha aceptado, sino se ha apropiado de él. El gran fenómeno que nosotros vemos dentro del Pumacatari, ¿no? Esa actitud de las personas cambia, y drásticamente, y no lo decimos nosotros, la misma gente lo analiza y lo dice varias veces, ¿no? El estar dentro del Pumacatari es como estar en otro lugar, dicen, ¿no? Porque realmente la actitud de las personas adentro cambia. Y es porque realmente nosotros nos hemos preocupado en trabajar en ese servicio, en esa calidad del servicio, entendiendo justamente esto, ¿no? Que el transporte y todo servicio público tiene como fin principal las personas. Y tratar de mejorar esa calidad de servicio, tratar de darles un buen servicio, implica, como lo decía la mesa anterior también, en algunas conclusiones, implica mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, de hecho, hay y van a haber situaciones que hagan a la ciudad difícil en cuanto a la accesibilidad.
pero yo creo que ahí está el aporte que se puede hacer desde lo público, con las políticas públicas y poniendo sobre todo atención en estas necesidades y escuchando sobre todo las necesidades de las personas. Gran parte, por ejemplo, de los conflictos que hemos tenido en los últimos tiempos con el transporte y escuchando la opinión y la demanda de la ciudadanía, ¿qué es lo que ellos más demandaban al transporte público? Era un mejor servicio, es un mejor servicio, ¿no? Que realmente nos traten con respeto, ¿no? Que se respeten los puntos de parada, que se respeten a las personas adultas mayores, que se respeten a las personas con discapacidad y las necesidades que cada uno de nosotros tenemos al momento de tomar este servicio, ¿no? Este servicio de satisfacción de necesidades. Cuán importante es hablar de este cambio de actitud, ¿no? Creo que todos coincidimos en que la ciudad puede ser mucho más accesible, nuestras ciudades pueden ser mucho más accesibles con un cambio de actitud, ¿no? Lo que mencionaba Sergio es muy importante. Probablemente la ciudad de La Paz es una ciudad que nos implica muchos retos en el tema de accesibilidad y es ahí donde entra la cultura ciudadana para este cambio de actitud, ¿no? Lo que les quería preguntar es, probablemente en otras ciudades del mundo ya ha habido un cambio, ¿no? Ha habido cambios, ha habido bastantes cambios y estamos hoy transformando las ciudades. ¿Cuán difícil o cuán fácil puede ser esto? Porque nosotros en nuestras ciudades tenemos que hacer esto de el cambio de infraestructura y el cambio de actitud a la par, ¿no? En algunas ciudades del mundo ha ido primero el cambio de actitud y después, o en realidad las ciudades que ya estaban planificadas, porque así se han construido, están pensadas en la gente y en las necesidades de la población, pero acá, o en una ciudad como La Paz, o en nuestras ciudades, en nuestras diferentes ciudades, tenemos que hacer esto a la par, el cambio de infraestructura y el cambio de actitud. ¿Cuán fácil o cuán difícil puede ser esto, hacer las dos cosas al mismo tiempo? Hola. Primeramente, buenas tardes a toda la mesa y a todo el público. Mil disculpas por el atraso. Cambio de la cultura, cambio de actitud. Son preguntas pues que tienen que ser analizadas y asumidas, yo creo que desde nuestro punto de vista como gobierno municipal a todos los niveles, ¿no? Desde el más alto hasta el más bajo, asumir el compromiso para que en cada una de nuestras funciones vamos generando ese cambio que luego se va a traducir en nuestros planes de gobierno, luego se va a traducir en nuestros programas y en los proyectos que van a llevar a un éxito esta igualdad que es la que buscamos, ¿no? Transmitir esta igualdad, esta equidad para los más vulnerables, pues, ¿no? Que es desde el primer nivel donde tenemos que comenzar a pensar nuestra ciudad. Y hablando de Santa Cruz de la Sierra, pues el reto es grande porque la verdad nuestra ciudad no está pensada para las personas, está pensada para los vehículos, así ha venido durante los anteriores 20 años. Todos los que conocen la ciudad saben que tenemos avenidas muy amplias, que tenemos una red de aceras de diferentes niveles, de tal manera que es muy difícil para personas que tienen dificultades en la movilidad moverse más allá de su vivienda. Entonces pues le estamos quitando calidad de vida. Y cabalmente, como una experiencia que me tocó en una reunión de barrio donde fuimos a exponer el tema de seguridad vial y de los proyectos del municipio, se nos apega una señora de edad y nos dicen: los cruces son muy largos, tienen más de 12 metros, no llego a cruzar, cruzo con miedo, y no lo habíamos incluido dentro de nuestros conceptos para el diseño de nuestras vías, ¿no? Entonces, hoy por hoy ese es el reto que nos toca asumir, que desde la Secretaría de Movilidad Urbana tenemos claro, pero aún así al interior de nuestras otras secretarías, dada la transversalidad que la movilidad urbana tiene en el gobierno municipal, pues tenemos que comenzar a impregnar a todos
de esta mentalidad, ¿no? Y de que cada uno asuma el rol que le corresponde, que es difícil, ¿no? En nuestro caso está bien difícil, pero tenemos muchas ganas, muchas esperanzas, y también de conseguir lo que acá se ha conseguido con el Puma Qatari, ¿no? Que la gente se identifique con un medio de transporte de calidad y que de esa manera transmita también un respeto a las demás personas, una solidaridad por todos los que estamos y convivimos y compartimos el espacio público. También en ese plano estamos trabajando y bueno, yo creo que en un año más vamos a tener resultados, dado que nuestra secretaría es bien nueva, tiene 4 meses, ya va a cumplir, recién de creación, lo cual ya es un avance, ¿no? Consideramos que es un logro que ya se tenga la concepción de la secretaría y desde ahí irradiar a todo el gobierno municipal en estos trabajos que son para nosotros de una importancia fundamental. No podemos construir ciudad sin brindar a todos las mismas condiciones de igualdad, de equidad y en este caso de accesibilidad, que es, como decía aquí Janet, pues es donde se asienta todo lo que es la movilidad urbana, ¿no? Donde llega, o sea, donde tenemos que alcanzar. Gracias. A mí me parece que la movilidad en general en América Latina y el Caribe sigue siendo un desafío. Se ha mencionado aquí y la tendencia es a una mayor concentración de las personas en las zonas urbanas, siendo que ya estamos en general en un promedio del 80%. La movilidad de la gente es definitivamente un derecho que los ciudadanos tienen en las sociedades para potenciar su capacidad, como lo dicen Amartya Sen y Marta Nussbaum. Y sin eso no se puede entender ese trabajo de cultura ciudadana, el trabajo de la accesibilidad universal y mucho menos el trabajo de la seguridad vial. Lo que quiero señalar es que es muy común en diferentes eventos, y aquí también se ha observado que hay un problema con el comportamiento de la gente en la movilidad que le genera riesgos, ¿cierto? Entonces, yo pienso que es una responsabilidad de los sistemas integrados, que es el foco del Congreso, desde el diseño, hacer las cosas lo mejor que se puede y con el máximo de conocimiento disponible para minimizar ese riesgo. Es muy complicado en cualquiera de los medios o modos de movilidad llevar el riesgo a cero, eso es casi que una utopía. Pero desde el diseño y obviamente en construcción, en operación, se puede reducir el riesgo mejorando la accesibilidad de todos. Ahora, específicamente hablando de las personas en condición de discapacidad por las causas que ellas sean, y ante una pregunta que hiciste en la introducción del conversatorio, mi respuesta es que no. Creo que hay muchas limitaciones, incluso entre comillas, para las personas normales en cuanto a la accesibilidad, y cuando entramos ya en el plano de las personas que tienen algunas dificultades de diferente tipo, sean perceptuales, sean motrices, cognitivas o otras de tipo mental o psicológico, la respuesta mía es en general que no, con excepciones obviamente, pero para la mayoría de las personas que tienen algún grado de discapacidad, obviamente así como subcontinente América Latina está un paso atrás del mundo desarrollado, industrializado, o de Europa, o de Estados Unidos y Canadá. En eso en particular, el asunto es todavía más crítico. Estamos hablando de personas hoy por hoy, ¿no? Y mi pregunta va si nos estamos enfocando en las personas como tal o en los motorizados. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos desde el lugar en el que estamos? ¿Cómo hacemos para enfocarnos en la persona, en la prioridad? ¿Priorizamos a la persona? ¿Priorizamos el motorizado? ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, yo creo que todos tenemos que convivir en un mismo espacio y a todos les tenemos que dar su lugar. Entonces, o sea, no podríamos decir vamos a nada más a diseñar para peatones o vamos a diseñar nada más para motorizados, sino que tenemos que diseñar, ¿no? Para todos.
Pero ahorita volviendo un poco, perdón, a tu pregunta anterior que hablaba sobre si la infraestructura física debería de ser primero que la actitud y el tema de la cultura, a mí sí me gustaría traer a colación el concepto europeo de accesibilidad para los administradores públicos, ¿no? Que se basa en 7 factores de éxito interdependientes. Y entonces voy a nombrar cada uno de estos 7 factores y a lo mejor contesta un poco de que si hay que enfocarnos a las personas o a la cuestión de no motorizados. O sea, número 1, me parece importante tener en la mesa que primero que todo tenemos que tener el compromiso de los responsables que implementan la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, está el tema de la cultura, el tema de los conceptos, o sea, que realmente entiendan el concepto de que el peatón es primero o que del diseño universal, ¿no? Que entiendan el tema de la movilidad. Otro tema es la coordinación y la continuidad, ¿no? O sea, que se le debe de dar continuidad, no nada más es de un gobierno en específico que dura 3 o 4 años, sino que necesitamos tener planes, ¿no? a mayor tiempo, o sea, no todo tiene que ser tan a corto plazo. Obviamente la colaboración y la participación de las mismas personas, ¿no? Con movilidad limitada o las mismas personas usuarias, ¿no? Estar evaluando todos nuestros planes, lo que estamos haciendo, las soluciones que estamos dando. Por ejemplo, en un cruce peatonal vamos a invitar a ver los niños cómo cruzan esa calle, adultos mayores, una persona daltónica, una persona en silla de ruedas, una persona con discapacidad visual utilizando un bastón blanco, que va a ser muy diferente su movilidad a una persona con discapacidad con un perro guía. Una persona con autismo, ahora que está aumentando mucho el tema del autismo, cómo cruza la calle una persona con autismo. La siguiente obviamente es la planificación estratégica y el tema de gestión del conocimiento me parece, ¿no? Que es básica, ¿no? Como lo dije, es el compromiso de los responsables y que tanto conocen el tema los responsables, ¿no? La optimización de recursos, bueno, ¿qué recursos tenemos? Tenemos una gran frase que es, bueno, pues si uno tiene limones, hay que hacer limonada. O sea, hay que ver qué recursos tenemos y utilizar esos recursos, y no siempre son económicos, no siempre es dinero, muchas veces es cultura, ¿no? Se empieza con el tema de la cultura y no es un tema económico. Manuales, normas, etcétera. Y obviamente está la comunicación, el marketing, ¿no? Bueno, decir, estamos haciendo esto, estos son los conceptos que estamos trabajando en el tema del peatón, de personas con movilidad limitada, el tema de diseño universal. Hay que hacer marketing a la población en general para que sepa qué es lo que estamos haciendo los administradores públicos. Gracias, Janet. Me parece muy importante lo que menciona Janet cuando habla de darle continuidad, ¿no? Darle continuidad, y es ahí donde empiezas a generar políticas públicas que sean bastante estables para que los gobiernos que sigan le puedan dar continuidad, y creo que eso es muy, pero muy importante, ¿no? Las autoridades, mencionabas hace un momento, las personas que están involucradas en el tema de accesibilidad, en el conocimiento que tienen que tener, creo que eso es muy importante y lo venimos trabajando también, sensibilizando a las autoridades para que conozcan en el tema de discapacidad, de adultos mayores, de personas de diversidad sexual, ¿no? Diferentes poblaciones. Creo que eso también es muy importante. ¿Cuán involucrado puede estar la autoridad? No sé qué opinas de eso, Sergio. Sí, hay 2 aspectos que a mí me parecen importantes en relación a tu pregunta. Comparto con Janet en que tenemos que verlo como algo integral, ¿no? No separando al peatón del conductor o del automóvil. Pero hay que tener en cuenta también que el momento en el que vivimos, por ejemplo, en nuestra ciudad, y es a lo que me remito, es un momento difícil porque al mismo peatón se le está robando los derechos en la ciudad, se le está robando derechos de transitabilidad.
cada vez vemos más cómo las calles se llenan del comercio informal, ¿no? Nuestras benditas y dichosas marchas, ¿no? Que todas esas actividades, aunque sí son parte del derecho ciudadano, a su vez están vulnerando los propios derechos de los peatones y de las personas, ¿no? Entonces, creo que hay que verlo sí desde un punto de vista integral, y también comparto el hecho de que básico es la información y la educación. Nosotros tenemos los mejores resultados en cultura ciudadana en los colegios. Tenemos un programa que es el programa más sostenido hasta el momento, extracurricular, que es nuestro programa escolar municipal de cultura ciudadana, que viene ya más de 15 años implementados en los colegios. Y es ahí donde nosotros transmitimos nuestras temáticas de cultura ciudadana a los niños con metodologías muy vivenciales, justamente para que los chicos, los adolescentes, más allá de conocer la terminología, la normativa, hagan un análisis alrededor mismo de su unidad educativa e identifiquen cuáles son las problemáticas y cuáles son las necesidades en cuanto a cultura ciudadana. Creo que es importante apuntar al tema educativo, ¿no? De información y de educación. Comparto plenamente que somos las autoridades las primeras llamadas en conocer todo tipo de normativa y sobre todo tipo de terminología, que es algo con lo que con Andrea se lucha bastante, ¿no? Lo básico de la terminología misma, pero creo que esto tiene que estar acompañado también con políticas y con normas muy claras. Creo que en muchas ciudades en el mundo, en el tema de normativas, se va bien, ¿no? Se va bien, se ha avanzado, hay mucha normativa que habla sobre accesibilidad, con un enfoque de derechos, ¿no? Y creo que se ha recorrido un camino muy importante en el tema de normativa, incluso en la misma ciudad de La Paz, ¿no? Yo creo, y no sé ustedes qué opinan, el problema viene ya cuando queremos accionar estas normativas, ¿no? El momento de accionar estas normativas es donde empezamos a tropezar con algunas cosas, ¿no? En el tema de presupuesto, en el tema de sensibilizar, el por qué tenemos que por qué tenemos que tener un transporte que sea accesible para todos. Cuando hablamos de accesibilidad hablamos de todos, no solamente enfocado en discapacidad, sino para todos. Entonces, a veces nos tropezamos con eso, ¿no? En el accionar de estas normativas, en hacer realidad estas normativas. ¿Tú qué opinas, Daniel? Bueno, desde nuestra experiencia y lo que podemos comentar, cabalmente no podemos definir las políticas sin poder asentarlas, ¿no? En un plan estratégico que esté respaldado por un presupuesto que nos permita llevar a cabo las actividades. Y cabalmente es una problemática que por lo menos en Santa Cruz se da, que somos conscientes de la necesidad, definimos que es necesario, pero no terminamos de cerrar el tema presupuestario. Ahí tenemos un gran problema en el que venimos trabajando, ¿no? Y bueno, quería aprovechar también para felicitar aquí al municipio de La Paz, porque según comentan su programa, está muy bueno. Ojalá lleguemos a ese nivel de madurez próximamente. Tenemos nuestro programa, pero todavía no hemos llegado a ese nivel. Y quería comentar un poco del tema que decías del vehículo o el peatón. También, sí debemos realizar un diseño integral, pero en nuestro caso ya establecimos un orden de prioridades. Si mucho tiempo hemos venido diseñando para el vehículo, ahora en primera instancia tenemos que diseñar para el peatón, ¿no? Y con un diseño integral pues definimos ya áreas ambientales como lo han hecho en otros países, que esos son dentro de nuestros objetivos comenzar a trabajar. Sí, claro. Gustavo, por favor. Sí, es que tú preguntaste por el tema de dónde está la barrera, ¿cierto? Yo siento, después de algunos años de estar trabajando en estos temas, que hay un obstáculo muy grande en todas las municipalidades donde yo he tenido la oportunidad de hacer alguna exploración o trabajo en cómo se diseñan los programas de cultura y particularmente los de seguridad vial. Porque
se lo digo con todo respeto, secretario, ya que usted es el hombre que está jugando en esta mesa como local, y porque es una iniciativa premiada, el tema de las cebras, pero las cebras que me han abrazado ayer y hoy son innúmeras, pues yo he caminado aquí desde el hotel 4 cuadras y he recibido más de 50 abrazos, y eso es muy lindo, ¿cierto? Porque uno, siendo un desconocido aquí en la ciudad de La Paz, pues siente que lo quieren ya. Pero la gente no respeta las cebras, le voy a decir, se llama supermercado... ¿Qué tal? Ahí está el semáforo, el paso peatonal que tiene un doble sentido. Está en verde para mí. Yo tuve que dejar pasar 12 vehículos. Y las cebras estaban a mi lado, a mi izquierda, a mi derecha y al otro lado de la vía. O sea que eso está muy bien hecho, pero eso sin control y sin otros mecanismos integrales no cumple su efectividad. Pero realmente no me quería referir a eso, sino a un tema que es más amplio, y es el diseño integral de los programas que ponen esa política en el territorio y la vuelven una realidad. Tiene muchas debilidades, y uno de los grandes obstáculos es la formación de las personas que tienen a cargo diseñar esos programas y volverlos realidad. Le doy un ejemplo. No basta con decirle a la gente respete la cebra o respete la norma, ¿cierto? El comportamiento humano es muy complejo. Eso que estamos mencionando aquí, que es el tema actitudinal, ¿cierto? Para ir de las actitudes a la práctica o al comportamiento que deseamos, que es un comportamiento seguro dentro de los sistemas integrados, hay innúmeras otras variables que tienen que ver con creencias que la gente tiene acerca de las normas, con creencias que están mediadas, por ejemplo, por las emociones, por las motivaciones. Entonces, es una cosa más compleja que simplemente dar información para que haya un cambio de actitud y se exprese eso en el comportamiento deseado. Lo que quiero decir, no es el momento para explicarlo, pero si yo acabo de mencionar solo 3 variables y la última es el comportamiento deseado, hay un modelo que es supremamente complejo, pero que llevan 50 años estructurando unos investigadores del comportamiento humano y tiene 18 variables y está siendo utilizado sistemáticamente en temas que tienen que ver con la salud humana y con el comportamiento de la gente, y también lo han aplicado en el tema de la seguridad en la vía. Entonces, lo que quiero enfatizar, y cierro con eso, es que de alguna manera la política que hay que seguir está enunciada, y es lo que tiene que ver con la meta 11.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030. Eso es supremamente claro y es la piedra angular para todas las personas que estamos participando en esta reunión, y es que las ciudades tienen que ser incluyentes, sostenibles y seguras. Y ya se pasaron 2 años y realmente hemos avanzado relativamente poco, en particular en lo del tema de seguridad. No hay un subcontinente con peores indicadores en general de muerte, lesiones y discapacidad de origen vial que el continente latinoamericano y el Caribe. Entonces, nos falta un universo de acción, pero repito, no es un tema de buena voluntad, no es un tema de discurso, es un tema de capacitar a las personas, y a esas personas que lideran los programas son los que se tienen que echar al hombro esta situación y volver esos programas una realidad. Pero así como dice el tema de nuestro Congreso integrado, eso no es únicamente el peatón si se quiere o se le facilitan las cosas para que se comporte bien. Hay un tema de cumplimiento de la normativa, o sea, lo que llaman el enforcement. Hay un tema de la tecnología que tiene que ser una aliada de este proceso, y elementos educacionales, de la cultura, elementos de los medios de comunicación, integralmente el abordaje de lo que se masifica para mensajes ciudadanos, etcétera, pero son múltiples estrategias, y si esas estrategias no están diseñadas con objetivos específicos y con indicadores que permitan verlos en la realidad, vamos a seguir hablando de esto en los siguientes congresos CIMUS sin obtener resultados.
Gustavo, a propósito de lo que mencionabas, los ciudadanos queremos movernos en una ciudad sin miedo, sin accidentes. ¿Cómo construimos un sistema de movilidad seguro? ¿Cómo lo hacemos? Yo había pedido un poquito la palabra con Daniel, pero no importa, me voy a tomar la palabra en este momento porque es muy puntual y tenía que ver con eso. O sea, es el diseño. Es el diseño porque esperar que en el corto plazo o incluso en el mediano plazo las personas que habitamos este subcontinente tengamos el comportamiento que se desea para tener unas vías más seguras o unos sistemas integrados de movilidad también más seguros, no va a ocurrir. Es desde el diseño en general, segregando las personas. La vulnerabilidad de un peatón o de un patinador o de un ciclista es infinitamente superior a la vulnerabilidad del que va conduciendo o va de pasajero en un vehículo motorizado. Así que, de entrada, lo que hay que hacer ahora es segregar, y segregar implica invertir recursos, invertir en infraestructura, cambiar las cosas que hay. No puede ser que en nuestras ciudades ocurra un incidente vial con muerte o con lesiones y vuelva a ocurrir después de que en el mismo lugar y por la misma razón. O sea, le estoy hablando aquí del mercado, ¿qué tal? ¿Así es que se llama? Sí. Es absurdo, si yo no estoy pendiente esta mañana el atropellado podría haber sido yo. Pero mientras estamos aquí las 6 o las 8 horas de trabajo, ahí tiene que haber otros momentos iguales a los míos a las 8:30 de la mañana. No sabemos qué ha pasado, si el contacto llevó a un peatón al piso, si hubo una ambulancia recogiendo esa persona, eso no lo sabemos, porque también tenemos un grave problema, y cierro con eso, es el problema de la información, ¿cierto? ¿Dónde está el riesgo? ¿Qué está causando ese riesgo? ¿Y qué nos genera? Esto, por ejemplo, lo traje para la mesa, pero es uno de los primeros estudios que se hace en América Latina sobre la discapacidad de origen vial. Hace 8 días terminamos y lo apuramos un poco para poderlo traer a esta mesa. Y es que ni siquiera sabemos cuántos son, dónde están y en qué condiciones están nuestros discapacitados de todo tipo de causa y en particular lo que más interesa a esta mesa, los de origen vial. Me parece muy importante y te felicito porque estos datos son algo que nosotros exigimos día a día en Bolivia. Tampoco tenemos datos certeros de cuántos somos, qué tipo y qué grado de discapacidad se tienen. Y creo que estos son los datos, estos datos reales nos ayudan a trabajar en todo esto, ¿no? En las políticas normativas, en todos los proyectos que tenemos. Y creo que necesitamos un estudio como este. No creo, estoy segura, estoy completamente segura que necesitamos una línea base para empezar a trabajar todo esto. Daniel. Claro que sí. Hablando de datos, les voy a compartir algunos datos de la problemática de la seguridad vial en Santa Cruz. Para el 2008, Santa Cruz tenía aproximadamente 180.000 vehículos. Para el 2017 estamos por los 350.000 vehículos. Hemos crecido en parque automotor casi un 50%. Y eso se ve reflejado, dada la falta de políticas de control y de enforcement, como decías, Gustavo, en seguridad vial, en los índices de accidentabilidad. Del 2010, de 19% de accidentabilidad a nivel nacional, hemos pasado al 2014 estábamos en un 31% en accidentalidad vial. Hoy por hoy somos la ciudad con mayores índices de accidentabilidad vial. Y ahí viene la reflexión, yo creo que a todas las autoridades que estamos involucradas en bajar estos índices, en conseguir que nuestros hijos, nuestros padres, nuestras esposas, nuestros abuelos puedan caminar seguros, ¿no? De eso es lo que estamos hablando y lo que Gustavo mencionaba, totalmente de acuerdo. Tenemos que intervenir desde la planificación para que los más vulnerables que somos, todos los peatones, en cualquier condición en la que estemos, transitemos seguros en nuestras calles. Y en ese marco de acción, pues en Santa Cruz ya venimos desde hace 1 año y medio con un proyecto que es la detección de infracciones de tránsito, detección electrónica de infracciones de tránsito, que ha tenido muchas trabas y que no termina de cerrarse porque en algunos momentos falta compromiso de nivel político, podría decir yo, y llamo la reflexión a todos los que tenemos que ver en todos los niveles de gobierno de que tenemos que aportar con nuestro
mejor esfuerzo, con el mejor trabajo que podamos hacer y todos integrados, ¿no? Por un fin que yo creo que vale la pena totalmente. Gracias, Daniel. Yo creo que para ya ir cerrando, Gustavo mencionaba muchas cosas muy importantes, ¿no? El de trabajar el diseño a la par, que es muy complicado. Siempre hablamos del cambio de actitud, el cambio actitudinal. Tenemos las barreras actitudinales y las barreras constructivas, ¿no? Entonces, que hoy por hoy nos toca trabajar en las dos, ¿no? Pero decía Gustavo algo muy, muy interesante, que era el trabajar en el diseño, ¿no? Trabajar en el diseño, porque sí, efectivamente, el cambio de actitud, estas barreras actitudinales son probablemente mucho más complicadas, ¿no? Por todo lo que mencionaban, de cambiarlas, que las mismas barreras físicas que tenemos, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Pero para terminar, yo quiero hacer una pregunta a Sergio Caballero, hablando esto del cambio de actitud. ¿Cómo el programa de las cebras, cómo el programa ha cambiado en el tema vial, que es el tema que nos compete también en esta mesa? ¿Cómo es que el programa de cebras ha cambiado todo esto? ¿Ha cambiado la actitud de la gente? Lo mencionaba hace un momento, lo mencionaba Gustavo. ¿Cómo ha funcionado? ¿Funciona? ¿Lo estamos llevando de una manera interesante? ¿Está dando resultados? ¿Qué ha pasado con esto, Sergio? Bien, gracias. Sí, comparto con Gustavo el hecho de que trabajar en un cambio actitudinal es complicado y es un trabajo a largo plazo, no es un trabajo ni a corto ni a mediano plazo. En el caso específico de las cebras surgen como una herramienta del plan vial, una herramienta didáctica del plan vial. Cuando se inicia el plan vial el año 2001, uno de los mayores indicadores y más preocupantes era que las personas no conocían los derechos de ejercicio ciudadano en las calles, no conocían los pasos de cebra, no sabían que existían ni para qué servían. Entonces había que de alguna forma evidenciar la existencia de los pasos de cebra. Y es ahí donde surge la idea de colocar a jóvenes, ¿no?, vestidos de cebra para evidenciar ese espacio de ejercicio ciudadano. Al principio no ha sido nada fácil, ¿no?, porque la gente no ha reaccionado bien, y menos los conductores. Los conductores no entendían por qué estábamos haciendo esta suerte de performance en las calles, ¿no? Pero poco a poco hemos ido dándole cuerpo y hemos ido dándole vocación a los educadores urbanos, desde el mismo principio y concepto del educador urbano. Son jóvenes que están educando en las calles, que están invitando a las personas a generar un cambio actitudinal. Creo que hemos avanzado de una manera importante en dos sentidos. El principal para mí es el elemento de participación ciudadana. El hecho de que la cebra haya conectado con el ciudadano y que el ciudadano se haya apropiado del proyecto y de los objetivos educativos de la cebra, para nosotros es muy importante. Actualmente en las últimas encuestas que tenemos, más del 90% de los ciudadanos en La Paz reconocen el valor educativo de la cebra. O sea, no ven en ella un personaje, un muñeco, lo que se llama un botargas, no técnicamente, que está ahí en las calles haciendo promoción de algo o generando alguna actividad lúdica solamente, sino que reconocen en el educador urbano un elemento de conexión con las personas y de un mensaje claro de cultura ciudadana, por un lado. Por otro lado, coincido en que el tema de planificación y el tema de ubicar exactamente los indicadores es muy importante. Muchas críticas que hemos recibido al programa justamente han sido esas, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores claros, objetivamente verificables de que las cebras están funcionando? El ejemplo que pone Gustavo es clarísimo, ¿no? Y lo vivimos todos los días, en distintos puntos de la ciudad. Para mí, un ejemplo clarísimo de avance en este sentido, y que es objetivamente verificable y que todos podemos ver, es la Pérez Velasco. La Pérez Velasco es un punto neurálgico de la ciudad, es un punto de ingreso a la ciudad, ¿no?, que divide un poco todo lo que es el alto de la ciudad de La Paz, es la puerta de ingreso a la ciudad, y era uno de los puntos más conflictivos a nivel de caos vehicular y peatonal también, hace 15 años, ¿no?
Y ha sido el primer lugar en el que nosotros como educadores urbanos hemos intervenido. Actualmente uno visita el punto de la Pérez Velasco y es un punto mucho más fluido, tanto de tráfico vehicular como de paso peatonal, ¿no? Obviamente el encontrar indicadores actitudinales se hace mucho más difícil. Nosotros hace 3 años estamos trabajando en un programa muy innovador que es el programa de la felicidad y estamos buscando justamente indicadores que tengan que ver más con la gestión emocional de las personas. Cuán felices somos viviendo en la ciudad y qué realmente incide en estos estados emocionales positivos en el ciudadano. Y no es fácil encontrar estos indicadores, ¿no? Porque las actitudes de las personas varían de tanto en tanto también, y dependiendo de la situación y la coyuntura. Hay momentos en los que las personas son mucho más accesibles a nuestras políticas, a nuestras campañas, incluso a nuestra socialización de normativa. Y hay momentos sociales en los que obviamente las personas se ponen un poco más reacias y mucho más críticas hacia nosotros. Entonces la actitud de las personas también varía. No es una actitud permanente y no es una actitud estable. La clave en esto, y es algo que se mencionaba al principio, es justamente la sostenibilidad. Creo que las políticas, los planes, tienen que ser evaluados cada cierto tiempo y evaluados objetivamente. La planificación estratégica es muy importante, pero sobre todo la sostenibilidad y la voluntad política son elementos que inciden, de hecho, en tener resultados mucho más claros. Muchas gracias, Sergio. Yo quería un poquito decir y complementar, creo que es importante el trabajo que hace el programa de Cebras Educadores Urbanos, ¿no? Es muy importante lo que se ha logrado en la ciudad, tanto con las cebras como con el Puma, lo que mencionaba hace un momento Sergio, el trabajo que se ha hecho, el trabajo primero de que la gente tenga un transporte seguro, ¿no? Donde lo traten bien, creo que eso también es muy importante, y lo mismo con las cebras, ¿no? Entonces el trabajo que se viene haciendo desde el gobierno municipal creo que es importante en este tema de la actitud, ¿no? En el tema actitudinal. Se me ha quedado muy grabado lo que decía Gustavo, esto de la actitud y del diseño, ¿no? Que primero va el diseño. A mí me gustaría, ya para terminar, conocer un poquito cuál es el criterio de Janet respecto a esto, ¿no? Sobre la actitud y el diseño. Claro, justo mi tema y mi especialización ha sido en cruces peatonales con diseño universal. Y uno de los temas que sí me gustaría tocar es justo el diseño universal, es tomar en cuenta las necesidades de las diferentes personas, ¿no? Con diferentes tipos de movilidad. Por ejemplo, estamos usando estas franjas de advertencia podotáctiles en el piso, ¿no? Justo en la acera, en los que muchas veces, si no están bien puestas, vamos a dirigir o vamos a orientar a la persona con discapacidad visual justo al centro de donde pasan los coches. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En cómo en la colocación de estas franjas de advertencias podotáctiles que realmente estén alineadas a la otra acera, y porque muchas veces mi recomendación es mejor no las pongas si las vas a poner mal colocadas. O sea, esto es que no se ponen en el radio de la acera, porque hay que entender cómo se mueve la persona con discapacidad visual, ¿no? Entonces, o por ejemplo, la señal audible, ¿no? Hay que saber, esta señal audible se empezó con los japoneses, con unos pajaritos. Sabemos que estos pajaritos tienen muchos agudos y muchos graves y que esto estresa a la población en general. Ya tenemos una norma ISO en la que te dice, bueno, qué decibeles, qué tonos, etcétera. Entonces hay muchos elementos, ¿no? Que tienen un cruce peatonal que hay que tomarlos en cuenta para que si diseñamos para todas estas personas con movilidad limitada van a ser más seguros para el público en general. Entonces el tema de diseño en un cruce peatonal, bueno, es básico, ¿no? Entonces se puede complementar con el programa de cebritas,
pero también el diseño de ese cruce peatonal conforme al diseño vial, con un manual de dispositivos de control de tránsito, etcétera, ¿no? Gracias, Janet. Ya para concluir, les voy a dar un espacio a todos para el final, pero creo que las conclusiones en realidad de esta mesa de trabajo es el trabajar de manera integral, ¿no? De manera inclusiva, accesible, de trabajar en este diseño para todos, desde la accesibilidad universal, desde la cultura ciudadana, teniendo como mencionaba Gustavo, esto del diseño como prioridad también, pero a la par de la eliminación de barreras actitudinales, trabajar también en ello, el compromiso de las autoridades de conocer, de involucrarse, de caminar la ciudad, ¿no? De ir en el transporte, de saber cuáles son las necesidades y el trabajar estas políticas públicas que puedan ser políticas, programas y proyectos que puedan ser sostenibles, ¿no? Creo que de eso estamos hablando y estábamos hablando de movilidad urbana también, de esta movilidad urbana con un enfoque de derechos, ¿no? A eso vamos, ¿no? Así que les voy a ceder la palabra. Gustavo. Gracias, sí, solo para concluir, porque lo digo en un minuto. 1/7 de la población en el planeta, y son cifras de Naciones Unidas de hace muy poco, tiene una discapacidad. Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas. Y en este espacio hemos estado, entre comillas, personas normales en su mayoría. ¿Por qué no están aquí? Por las barreras de acceso, no solo de tipo física, sino de otra naturaleza. Así que imagínense por un momento lo que significa pensar en ese número de 1.000 millones de personas que prefieren no salir de la casa porque no tienen condiciones para ir y venir en los sistemas integrados de movilidad. O sea, yo vine a este panel, ¿cierto? Y ese mensaje lo tengo que dejar en la mesa. Porque una cosa es pensar en usuarios, entre comillas, normales, y otra cosa es pensar en personas que tienen una discapacidad, pero que también tienen el derecho a usar los sistemas integrados de movilidad urbana sustentable. Y cierro con esto. Hay que también ser propositivo, digamos que ese tema del concepto de seguridad vial ya evoluciona a un tema de movilidad segura, y la sostenibilidad no existe en los sistemas integrados que se discuten en estas mesas si no tienen elementos que mejoren la salud o la preserven, que obviamente sean seguros, que sean sinérgicos, porque la gente, aún las personas en condición de discapacidad, salen de sus casas, es a estudiar, a trabajar, a buscar la oportunidad de tener una vida con mejores condiciones para sí y para los demás. Y que este es un asunto supralocal. El tema de la sostenibilidad está implícito en todo lo que se ha discutido, pero falta el tema supralocal. Yo vi un ejercicio aquí muy interesante, me refiero a él para terminar. Es un trabajo articulado entre las alcaldías de La Paz y el Alto, ¿cierto? Por la conurbación que hay entre las dos municipalidades, y eso está bien. Pero hay que pensar más allá, porque incluso hay gente de La Paz que no va solo al Alto, sino que va a otros territorios cercanos. Entonces ese tema de lo subregional y supralocal es fundamental para que los sistemas integrados de movilidad realmente tengan sostenibilidad en el tiempo. Era eso. Gracias. Gracias, Gustavo. Sergio. Sí, yo me quedo con algo que dijo Janet, que tiene que ver con el conocimiento, con estar permanentemente informados como autoridades. Tenemos que asumir esa responsabilidad de estar permanentemente informados y con conocimiento para plantear nuestras políticas, para plantear nuestros proyectos, tener una planificación responsable. Y voy a, una vez más, tomar la palabra de Gustavo, de que cada uno de estos proyectos van a funcionar y van a ser sostenibles en la medida en que realmente mostremos resultados verificables, ¿no? Y que sean resultados, sobre todo, que tengan un beneficio a la mayor cantidad de personas. Daniel. Sí, coincido con Gustavo y con Sergio. Y quiero complementar un poco, tomando la experiencia que nos comentaba Sergio, de que ellos llevan a los estudiantes para que analicen el área y para que vean las dificultades. Están
llevando un proceso de participación ciudadana desde los estudiantes, entonces, ¿no? Entonces, la participación ciudadana dentro de la definición de las políticas públicas tiene que estar presente, porque si no sabemos y no conocemos, aquí todos conocemos la temática y la problemática, pero la mayoría de la población no la entiende. Entonces tenemos que compartir con toda la gente, bajar a todos los niveles de la sociedad y que ellos sean conscientes de las problemáticas que en estas mesas se están tratando, y desde ahí podemos concretar alianzas ciudadanas, públicas, que dé fuerza a todas estas actividades, que nos den un respaldo para que el día de mañana podamos pedir recursos, podamos seguirnos capacitando para hacer frente a esta problemática, y que todos seamos conscientes y colaboremos desde nuestro metro cuadrado donde nos toque participar. Desde ahí cada uno podamos pues concretar todas estas políticas, ¿no? Gracias, Daniel. Janet. Bueno, efectivamente, reiterar que es un tema de derechos humanos y que este es un tema que es para todos, o sea, es universal, es el principio de la universalidad. Pero bueno, para concluir, sí me gustaría decir que efectivamente la accesibilidad es un sistema, y como sistema, pues obviamente tiene varios factores, ¿no?, que tienen que estar involucrados y se tienen que entrelazar entre sí. Pero una de las cosas en el tema de gobernabilidad es que la accesibilidad es transversal. Entonces, como tiene que ver con cómo conectas, ¿no?, los inmuebles, el espacio público, el transporte, la información y la comunicación, entonces esto es lo que lo vuelve complejo la gobernabilidad. Y entonces esto es lo que yo creo que tenemos que trabajar, ¿no?, como servidores públicos en un inicio, ¿no?, de quién va a ser el responsable para llevar la accesibilidad de una manera transversal y eficaz, eficientemente. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Quiero agradecerles por su presencia en esta mesa. Ha sido un privilegio compartir esta mesa. Yo me quedo con un poquito de todo lo que ustedes han dicho para que podamos transformar nuestras ciudades desde el lugar en el que estemos, ¿no? Y podamos hacer de nuestras ciudades una ciudad para todos, ¿no? Ciudades para todos, que eso es lo que todos queremos. Así que muchísimas gracias.